Buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a empezar con un caso un poco especial. Es un paciente al que se le hizo una nucleación de próstata hace unos 2 años y vuelve a consulta porque sigue con síntomas de vaciado y síntomas compatibles de vejiga hiperactiva. Como podemos ver, tiene sinequias alrededor del verumontano y queda mucho tejido prostático. Aquí acabamos de vaciar vejiga después de la entrada. Y ahora veremos cómo está la próstata después de este primer tratamiento. Vale, vemos estas sinequias de las que hablábamos. El esfínter está completamente conservado y de hecho el paciente está continente, pero el estudio urodinámico nos mostraba que persiste la obstrucción. Vemos aquí los meatos ureterales y una cara posterior de la próstata completamente enucleada. A diferencia de los pacientes intervenidos con RTO de próstata, que sí que sabemos que hay una gran cantidad de tejido debajo del plano de resección, es muy probable que en este caso no encontremos tejido en la cara posterior, ya que el paciente se sometió a una enucleación. Simplemente pues no se eliminó todo el tejido de la cara anterior. Vamos a empezar con 2 julios 40 hercios a romper estas adherencias. Como veis son bastante fibrosas y automáticamente nos abren el plano de nucleación en torno a los apicales. Fijaos que solo con quitar las adherencias, lo que es el canal, la uretra prostática, ya ha aumentado de calibre. Aquí ya estamos cortando la mucosa y entrando en el plano de la próstata. Vamos a hacer una técnica en block, pero en este caso, como sabemos que la cara posterior está enucleada, pues no iremos a buscar el plano posterior, sino directamente, como si se tratara de un croissant, haremos una incisión adyacente a los lóbulos laterales y a partir de ahí iremos haciendo nuestra extensión. Como la anatomía es un poco especial porque el paciente ya está enucleado, estamos primero pues buscando el plano posterior lateral, por decirlo de alguna manera, el plano pues a las 4 y a las 8 horarias. Y una vez encontrado este plano, intentaremos demarcar lo que es la línea blanca para proteger la mucosa del esfínter y así mejorar la continencia precoz del paciente. Aquí estamos un poquito buscando referencias, si no me equivoco había algún problema con el agua durante la cirugía. Y como veis, estamos yendo por detrás del verumontano, un poco rebañando todo este lóbulo apical lateral que ha quedado después del procedimiento previo. Este señor ya ha pasado una vez por quirófano, esta es la segunda, vamos a intentar que sea la última. Como veis, estamos cortando un poquito la mucosa alrededor del veru, pero al no haber mucho tejido, pues seguimos con la nucleación de los lóbulos laterales. Vamos a poner ya la fibra en posición a las 12, un poco invertida, que es la posición un poco de trabajo después de haber generado el plano posterior. Vemos aquí claramente el límite del esfínter y vamos a proceder a cortar la mucosa. Hay muchos compañeros que empiezan este paso cambiando el tipo de energía para evitar el sangrado mucoso que nos dificulta ver el plano de disección anterior. Pero mi recomendación es simplemente podemos usar los mismos parámetros, pero jugando con la distancia y el tiempo de aplicación del láser. Hay que tener claro que el láser no deja de ser una herramienta que va a cambiar su efecto en el tejido en función de nuestra forma de trabajar. Por lo tanto, los parámetros que sean aceptables para mí no van a ser los mismos para otro cirujano con otra velocidad, otro contacto con el plano y otro estilo de enuclear. Aquí, como veis, estamos intentando encontrar el plano anterior y sobre todo pues separar la mucosa y el esfínter del tejido adenomatoso
en la cara anterior, que es donde tenemos más riesgo de contactar con las fibras del esfínter y por lo tanto generar la incontinencia al paciente. Es lo que llamaríamos una desinserción precoz del esfínter, si bien en este caso pues es un caso un poco particular porque el paciente ya está intervenido previamente. Veis que poco a poco se va demarcando el plano posterior se ve bastante claro, ¿vale? La interfaz entre el tejido capsular y el tejido dermatoso es bastante clara. Aquí veis cómo se abre perfectamente el plano y sin traccionar, simplemente colocando el endoscopio en el plano de disección ya nos genera una tensión que no tracción, que nos permite ver exactamente por dónde va el plano. Vale, aquí la extensión está siendo muy clara, muy franca, aunque en este caso no nos podemos fiar del plano completamente porque pues, la inflamación y las adherencias de la cirugía posterior nos pueden jugar una mala pasada. Vamos avanzando progresivamente en esta región. Parece que no estuvo enucleada previamente, con lo cual tenemos un plano un poquito más virgen, un poquito más sencillo de seguir. Es importante en cualquier caso, pero especialmente cuando son casos complejos, que la visión sea lo mejor posible. Por lo tanto, cualquier vaso que tengamos será una buena idea coagularlo cuando lo veamos. En la nucleación, una máxima es que la velocidad no nos lo da ni la velocidad del endoscopio ni la potencia del láser, sino la constancia y la capacidad para generar un plano unívoco y líneas largas y constantes que nos mantengan el orden y eviten que hagamos el trabajo dos veces. Cada vez que generamos un plano nuevo, en el fondo estamos haciendo dos veces el trabajo, porque estamos pasando dos veces por el mismo sitio, entre comillas. Aquí parece que también había algún problema con la presión de agua. Es fundamental en este tipo de cirugía que si todo va bien, una cirugía muy limpia, muy técnica, que todo el equipo esté atento y bien formado en relación a los tiempos. La enfermería tiene una función vital en esta cirugía, que es controlar la irrigación para que en todo momento haya presión de agua y sobre todo cuando hacemos el paso desde la nucleación hasta la morcelación, pasando o no por una coagulación bipolar, tienen que ser cambios ensayados, cambios rápidos, porque lo que no nos podemos permitir es que la vejiga pierda presión y empiecen a sangrar todos los pequeños vasos venosos que de lo contrario con la presión están cerrados. Parece que estamos llegando ya cerca de las 12 en este lado, pero aquí hay ciertas dudas de si estamos siguiendo el plano más agresivo posible o tenemos todavía un plano más anterior. Vemos aquí una exploración de un plano nuevo. No hay que tener miedo. Tenemos muy claras las referencias, la forma de la próstata y cuáles son nuestros límites, que es el tejido capsular, un tejido mucho más blanco, liso, opalescente. Vemos que aquí todavía queda amarillo, con lo cual sabemos que todavía tenemos adenoma. En este paciente ya operado nos interesa quitar el máximo tejido posible, porque lo que no queremos bajo ningún concepto es que tenga que volver a pasar por todo el recorrido de un diagnóstico de síntomas del tracto urinario y volver a pasar por un quirófano. Queremos una cirugía que sea definitiva y ya hemos informado al paciente de las potenciales complicaciones de una reintervención, aunque sea con esa técnica mínimamente invasiva. Vale, veis aquí la mucosa perfectamente conservada. Estamos acabando de desenganchar de la cara anterior pequeñas fibras que todavía unen el tejido adenomatoso al esfínter. Y veis cómo a priori un paciente ya enucleado tiene una gran cantidad de tejido adenomatoso todavía en la celda, que nos está generando síntomas y que hemos podido demostrar una obstrucción con
con un estudio aerodinámico en el que se ve una presión del detrusor elevada y una resistencia al flujo. Fijaos que estamos explorando todavía el plano anterior, porque pese a que tenemos un plano definido, queremos ser ambiciosos, queremos que el paciente quede bien desobstruido, con un flujo alto y sobre todo que no recidive. Aquí ya estamos en territorio de las 12 y lo que buscamos es encontrar este plano capsular en la cara anterior que de momento no hemos visto. Fijaos que seguimos explorando y uniendo los dos lados. Aquí nos damos cuenta de que hay un poquito más de tejido, que el plano que hemos cogido anterior es un poco más agresivo y simplemente lo que hacemos es corregir. Venimos aquí a las 12, seguimos profundizando en la cara anterior y recuperamos, es decir, incorporamos a la bola, por decirlo de una manera, del adenoma todo el tejido que vamos disecando en nuevo. Mientras tengamos un solo elemento que expulsaremos en la vejiga, sabemos que tenemos una enucleación ordenada. Y seamos más o menos agresivos, tendremos un procedimiento ordenado, seguro y que muy probablemente será efectivo para el paciente. Fijaos que aquí todavía estamos acabando de definir un plano, pero en todo momento tenemos una sola línea y ausencia de sangrado. En este momento estamos reposicionando el endoscopio y acabando de incorporar al tejido que vamos a sacar todo lo que es tejido adenomatoso de la cara anterior. Fijaos que en el lateral la cápsula está un poquito más fina y hay que ser cuidadosos en este tipo de casos porque sabemos que la interfaz del plano quirúrgico no va a ser tan clara y puede haber tirantes y fibrosis que nos juegue una mala pasada. Como tenemos un plano constante, un plano unívoco y un paciente que no está sangrando, podemos tomárnoslo con calma, ser técnicos y intentar hacer una enucleación tranquila y ordenada. Al final, aunque no lo parezca, lo importante es que podamos trabajar con el pedal pisado, es decir, fijaos que el láser en ningún momento para y sin darnos cuenta llevamos aproximadamente unos 10-12 minutos de nucleación y tenemos ya el esfínter completamente desinsertado y estamos ya a nivel medio de la próstata. Ya lo veremos, pero es probable que en este caso tengamos también un poquito de fibrosis alrededor del cuello porque evidentemente habrá recibido energía del láser en el procedimiento anterior. Vemos que el plano en este momento está completamente delimitado. Tenemos un solo plano ordenado y con ausencia de sangrado y una visión endoscópica muy buena, no solo por el material usado, sino por la técnica en block, que lo que nos permite es irrigar un espacio francamente pequeño y por lo tanto siempre tenemos presión de fluido y un flujo laminar que nos permite ver claramente el plano y evitar el intercambio de fluido entre la vejiga y la celda prostática. Cuando estamos irrigando, en este momento en las 12, vemos que el espacio es muy pequeño. Aquí, como tenemos la cara posterior ya nucleada, fijaos que no tendremos que eliminar attachments del cuello de la vejiga. Pero en un caso virgen, entre comillas, tendríamos que volcar el adenoma. En este caso no será necesario. Por contra, tenemos que tener muy claro el plano porque unas cosas nos puede pasar y eso también ocurre si desenganchamos primero el adenoma de las 6 del cuello de la vejiga
antes que de la cara anterior, es que el adenoma se nos vuelque desde inferior hacia superior, digamos, hacia el anterior de la vejiga, colgado por la cara anterior. Eso lo que nos provoca en próstatas grandes es que sea muy difícil acceder a ese tejido porque el adenoma actúa como bisagra cogido por la cara anterior y se nos puede complicar la enucleación en ese sentido. En este caso, como tenemos una cápsula relativamente pequeña y tenemos instrumentos largos, no será un problema, pero es una cosa a tener en cuenta, especialmente en próstatas con un diámetro anteroposterior muy elevado, próstatas muy altas, por decirlo de alguna manera. Fijaos que vamos coagulando los vasos a medida que aparecen y eso lo que nos permite es tener un campo de trabajo muy limpio. Que veamos que la celda está blanca, que no se nos acumulen coágulos en el plano de disección. Si salen coágulos no pasa nada porque tenemos un láser que los rompe y por lo tanto enseguida con la técnica en block podemos orientarnos de nuevo, pero siempre es agradable ver un plano donde no hay sangrado y donde las fibras nos marcan progresivamente por donde tenemos que ir. Aquí vemos que estamos llegando prácticamente a la vejiga. Aquí estaba teniendo dudas un poquito de por dónde pasar, especialmente pues teniendo en cuenta que el paciente está operado. Veis que aquí sí que parece que haya un plano bastante coherente. ¿Vale? Aquí creo que se cayó la luz del endoscopio y por eso hay un pequeño corte de vídeo. ¿Vale? Estamos adelantando la nucleación por nuestro lado derecho, la cara lateral izquierda de la próstata del paciente, siempre en posición a las 12. En este caso, como no teníamos cara posterior, no tiene sentido tener el láser, la fibra a las 6. ¿Vale? Fijaos que aquí hay un tejido un poquito más poroso. Esto no es una perforación, pero sí que es un tejido periférico de la próstata, muy probablemente. ¿Vale? No pasa absolutamente nada, simplemente tenemos que vigilar de no profundizar más y ser un poquito más conservadores. Veis, aquí ya lo tenemos corregido, ¿vale? Quedará una muy pequeña cantidad de adenoma cogido a la cápsula, pero es un plano francamente aceptable. No hay que obsesionarse, y menos en este tipo de casos, en conseguir un plano perfecto donde veamos un plano palescente con los vasos que nos indiquen que estamos exactamente en el plano entre la cápsula y el adenoma. Más que nada porque es muy probable que en muchas regiones de cada cirugía no lo encontremos y lo importante es buscar un plano capsular, un plano que sea aceptable y que permita dos cosas, que no perforemos al paciente y que por otro lado quitemos la máxima cantidad de adenoma. Aquí, como es un paciente ya nucleado, vemos que hemos salido aproximadamente a las 3 horarias ya en el cuello de la vejiga. ¿Vale? Lo que os decía, no nos interesa quitar los attachments de las caras laterales completamente sin hacer la cara anterior. Aquí tenemos las burbujas del cambio de bolsa de agua. ¿Vale? Llegamos perfectamente, podemos deprimir el adenoma hacia abajo y acabar de enuclear de una forma ordenada, prácticamente exangüe y dejando una celda más que aceptable al paciente, que nos va a permitir pues, no tener que reintervenir al paciente y además nos va a marcar un PSA muy bajo. Otra de las ventajas de esa técnica es que como quitamos la mayor parte del tejido prostático, aquellos pacientes que llevan muchas biopsias, con muchos años de seguimiento y que siempre es negativo, conseguimos normalizar el PSA, cosa que nos da mucha tranquilidad a lo largo del seguimiento. Si bien es cierto que los primeros meses después de la intervención es conveniente hacer un seguimiento del PSA un poco individualizado en función del PSA base, porque a veces nos encontramos con pacientes que dejamos con PSAs menores a 1
y en poco tiempo duplican, triplican el PSA y hay que interpretarlo como una potencial enfermedad oncológica. Vemos aquí una celda pues, completamente desobstruida. Vamos a hacer un poquito de coagulación y enseguida nos prepararemos para la morcelación. Veis el adenoma al fondo, el esfínter completamente conservado con su mucosa, el veromontanum y una celda francamente amplia comparado con la situación que teníamos anteriormente. Sabemos que después de las semanas, los meses, cuando esta celda epitelice, probablemente se va a retraer, pero en cualquier caso no nos generará una nueva obstrucción. Muy bien. Como hemos hecho una coagulación progresiva, vemos que la morcelación es francamente tranquila y segura, viendo completamente la vejiga detrás del adenoma morcelado y comprobando que no cogemos la mucosa con el morcelador y que no hay ningún problema. Siempre quedan pequeños adenómeros un poquito más duros, más difíciles de morcelar, pero al final habitualmente lo conseguimos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y nos iremos viendo en el canal con nuevos vídeos. Acordaos suscribiros y visitar mi página web para más información.